Ley Nacional de Ejecución Penal. Título tercero. Capítulo primero. Bases de organización del sistema penitenciario. Artículo 72. Bases de organización. Son bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estas bases serán elementos esenciales del plan de actividad diseñado para las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Artículo 73. Observancia de los derechos humanos. Durante los procedimientos de ejecución penal, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual forma, se deberá de establecer programas específicos de derechos humanos tendientes a sensibilizar y concientizar a las personas privadas de la libertad de su importancia en la sociedad. Capítulo 2. Salud. Artículo 74. Derecho a la salud. La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad como medio para proteger, promover y restaurar su salud. Artículo 75. Examen médico de ingreso. A toda persona privada de su libertad recluida en un centro se le practicará un examen psicofísico a su ingreso para determinar el tratamiento de primer nivel que se requiera. En caso de advertirse lesiones o señales de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, dicha situación deberá certificarse a través del Protocolo de Estambul y se hará del conocimiento de la autoridad penitenciaria, la cual dará vista al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. En caso de que el servidor público encargado de revisar a la persona sujeta al examen psicofísico se percatara de la existencia de señales de malos tratos o tortura y no lo hiciera del conocimiento del Ministerio Público, incurrirá en responsabilidad penal por omisión. Artículo 76. Servicios médicos. Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos por las siguientes fracciones. 1. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades. 2. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales. 3. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada. 4. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad. Y 5. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia. Artículo 77. Características de los servicios de atención médica. Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Estos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Artículo 78. Responsable médico.
En cada uno de los centros penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico sanitario y un odontólogo. Artículo 79. Medidas terapéuticas. Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de la persona privada de su libertad, se requerirá el consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad. Podrá determinarlo la autoridad penitenciaria competente. Si la persona privada de su libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, este podrá requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente, o la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la autoridad penitenciaria competente de determinar lo conducente. Artículo 80. Convenios con instituciones del sector salud. Se deberán celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos federal y local, a efecto de atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se pueda llevar a cabo en los centros penitenciarios, así como para la designación del personal médico que proporcione servicios de salud de materia continua y permanente en el sistema penitenciario nacional. Capítulo 3. Actividades físicas y deportivas. Artículo 81. Participación en actividades físicas y deportivas. La persona privada de su libertad podrá participar en actividades físicas y deportivas atendiendo a su estado físico con el propósito de mantener esquemas de esparcimiento y ocupacionales. Artículo 82. Planificación para la práctica de actividades físicas y deportivas. Para la instrumentación de las actividades físicas y deportivas se planificará, organizará y establecerán métodos, horarios y medidas necesarias para la práctica de esas actividades, las cuales estarán reguladas por la autoridad penitenciaria en los términos que establece esta ley. Se celebrarán los convenios con instituciones y organizaciones que apoyen y amplíen actividades deportivas de las personas privadas de su libertad. Capítulo 4. Educación. Artículo 83. El derecho a la educación. La educación es un conjunto de actividades de orientación, enseñanza y aprendizaje contenida en planes y programas educativos otorgadas por instituciones públicas y privadas que permitan a las personas privadas de su libertad alcanzar mejores niveles de conocimiento para su desarrollo personal de conformidad con lo establecido en el artículo 3 constitucional. La educación que se imparte en los centros penitenciarios será laica, gratuita y tendrá contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía y quedará a cargo de profesores o maestros especializados. Asimismo, las personas privadas de su libertad que obtengan una certificación por la autoridad educativa correspondiente podrán realizar las labores de docencia a las que hace referencia el presente artículo. Tratándose de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afroamericanas, la educación que se le imparta será bilingüe y acorde a su cultura, para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que compartan su lengua. Artículo 84. Posibilidad de obtención de grados académicos. Las personas privadas de su libertad podrán acceder al sistema educativo con la finalidad de obtener grados académicos o técnicos. Artículo 85. Enseñanza básica de media superior y superior.
Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a realizar estudios de enseñanza básica y media superior en forma gratuita. Asimismo, la autoridad penitenciaria incentivará la enseñanza media superior y superior mediante convenios con instituciones educativas del sector público que les otorgaran la validez oficial correspondiente de los estudios culminados. Artículo 86. Programas educativos. Los programas educativos serán conforme a los planes y programas oficiales que autorice la Secretaría de Educación Pública o, en su caso, sus similares en las entidades federativas. La autoridad penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional en materia educativa para ampliar la oferta educativa y su calidad. Capítulo 5. Capacitación para el trabajo. Artículo 87. De la capacitación para el trabajo. La capacitación para el trabajo se define como un proceso formativo que utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, mediante el cual las personas privadas de la libertad adquieren los conocimientos, aptitudes, habilidades, técnicas y competencias laborales necesarias para realizar actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad. La capacitación para el trabajo tendrá una secuencia ordenada para el desarrollo de las aptitudes y habilidades propias. La metodología estará basada en la participación, repetición, pertinencia, transferencia y retroalimentación. Artículo 88. Bases de la capacitación. Las bases de la capacitación son 1. El adiestramiento y los conocimientos del propio oficio o actividad. 2. La vocación y 3. El desarrollo de aptitudes, habilidades y competencias laborales. Artículo 89. Tipos de capacitación. Los tipos de capacitación para el trabajo se regularán de acuerdo a las competencias de la Federación y de las entidades federativas y serán acordes a los fines de la reinserción social y el plan de actividades de la persona privada de la libertad. Artículo 90. Planificación para la capacitación del trabajo. Para realizar una adecuada capacitación para el trabajo, se planificarán, regularán, organizarán y establecerán métodos, horarios y medidas preventivas de ingreso y seguridad. Capítulo 6. Trabajo. Artículo 91. Naturaleza y finalidad del trabajo. El trabajo constituye uno de los ejes de la reinserción social de las personas privadas de la libertad y tiene como propósito prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad. El trabajo se entenderá como una actividad productiva lícita que llevan a cabo las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario bajo las siguientes modalidades. 1. El autoempleo. 2. Las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción. Y 3. Las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros. Para la participación de las personas privadas de la libertad en cualquiera de las modalidades del trabajo, la autoridad penitenciaria determinará lo conducente con base en la normatividad vigente y el régimen disciplinario del centro penitenciario. Conforme a las modalidades a que se refiere esta ley, las personas privadas de la libertad tendrán acceso a seguros, prestaciones y servicios de seguridad social con base en la legislación en la materia, cuyo ejercicio sea compatible con la situación jurídica. En ningún caso la autoridad penitenciaria podrá ser considerada como patrón, ni tampoco como patrón solidario, subsidiario o sustituto. Artículo 92. Bases del trabajo. El trabajo se sujetará a las siguientes bases mínimas. 1. No tendrá carácter aflictivo, ni será aplicado como medida correctiva. 2. No atentará contra la dignidad de las personas. 3. Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales productivos
con el fin de preparar a la persona privada de la libertad para las condiciones normales del trabajo en libertad. 4. Se realizará sin discriminación alguna y bajo condiciones de seguridad y salud. 5. Preverá el acceso a la seguridad social por parte de las personas privadas de la libertad conforme a la modalidad en la que participen, con apego a las disposiciones legales aplicables en la materia. 6. Se crearán mecanismos de participación del sector privado para la generación del trabajo que permita lograr los fines de la reinserción social y otorgar oportunidades de empleo a las personas privadas de libertad. Y 7. Será una fuente de ingresos para quienes lo desempeñen. La administración de las ganancias o salarios que obtengan las personas privadas de la libertad con motivo de las modalidades de trabajo que realicen se llevará a cabo a través de una cuenta que se regirá bajo las condiciones que se establezcan en esta ley y en las disposiciones aplicables correspondientes. El ejercicio de los derechos que emanen con motivo del desarrollo del trabajo o, en su caso, de las relaciones laborales, en ningún supuesto pondrán en riesgo las condiciones de operación o de seguridad de los centros penitenciarios. Invariablemente, el ejercicio de los derechos laborales o contractuales deberán ser compatibles con la situación jurídica de las personas privadas de la libertad. Artículo 93. Cuenta para la administración de las ganancias o salarios con motivo del trabajo. La cuenta para la administración de las ganancias o salarios que obtengan las personas privadas de la libertad con motivo del trabajo será administrada por la autoridad penitenciaria correspondiente y deberá observar las condiciones mínimas siguientes. 1. Se integrará de forma individualizada en atención a cada persona privada de la libertad que realice alguna de las modalidades de trabajo. 2. Será administrada bajo los principios de transparencia, por lo que se deberá notificar de manera periódica a cada persona privada de la libertad que participe el estado que guarda la misma. 3. A solicitud de la persona privada de la libertad, las ganancias o salarios que se acumulen a su favor en la cuenta podrán ser destinadas para efectos de reparación del daño y de seguridad social. 4. A solicitud de la persona privada de la libertad, un porcentaje de las ganancias o salarios que acumule en la cuenta podrán ser entregados a sus familiares. Y 5. Las ganancias o salarios acumulados en la cuenta serán restituidos a la persona una vez que obtenga su libertad. Artículo 94. Complementariedad del trabajo. La participación de las personas privadas de la libertad en los programas de trabajo será independiente de las actividades educativas, artísticas, culturales, deportivas, cívicas, sociales y de recreación que se establezcan a su favor en el centro penitenciario. Artículo 95. Programa de trabajo. El plan de actividades y las normas para establecer el trabajo serán previstos por la autoridad penitenciaria y tendrá como propósito planificar, regular, organizar y establecer métodos, condiciones generales de trabajo, condiciones de seguridad y salud, así como las medidas preventivas para su desarrollo. El trabajo se desarrollará en las distintas áreas de los sectores productivos mismos que se aplicará tomando como límites la seguridad y custodia a que se estén sujetas las personas privadas de la libertad. Artículo 96. Coordinación interinstitucional. Las autoridades penitenciarias, conjuntamente con las autoridades corresponsables, impulsarán espacios de coordinación interinstitucional en las entidades federativas y en el orden federal con la participación de los sectores privado y social, con el propósito de favorecer la inclusión laboral de las personas privadas de la libertad próximas a ser liberadas. Artículo 97. Autoempleo. El autoempleo es una modalidad a través de la cual las personas privadas de la libertad realizan una actividad productiva lícita desarrolladas por ellas mismas. Para el desarrollo de esta modalidad, la autoridad penitenciaria podrá autorizar la
proveeduría de los insumos necesarios desde el exterior, siempre que no se contravenga ninguna disposición ni se ponga en riesgo la seguridad de las personas o del centro penitenciario. Artículo 98. Actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción. Las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción es la modalidad a través de la cual las personas privadas de la libertad realizan actividades de servicios generales para la higiene, operación, mantenimiento y conservación del centro penitenciario. De manera igualitaria, equitativa y sin discriminación alguna, toda persona privada de la libertad deberá participar en las labores de orden, mantenimiento, limpieza, higiene y demás funciones no remuneradas que compongan los servicios generales del centro. En la normatividad respectiva se establecerá el sistema de rotación semanales de acuerdo a la población y necesidades del centro. Artículo 99. Actividades productivas realizadas a cuenta de tercero. Las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros son la modalidad a través de la cual las personas privadas de la libertad realizan actividades productivas lícitas en el marco de los convenios que para tal efecto suscribe la autoridad penitenciaria con las instituciones del Estado y las personas físicas o jurídicas correspondientes. Ahí termina el título tercero y el título cuarto del procedimiento de ejecución.